Bárbaro. Perfecto. Así que bueno, yo cedo la palabra, son Claudia y Gabriela las que conducen, yo Y Marcela. atiendo. Y Marce también. Ahora vamos a comenzar. En 5 minutos más o menos empezamos y hacemos ya la apertura del encuentro. Yo quiero aclarar que no conduzco nada, ¿eh? No sé qué cosa dijiste, Gaby, yo no conduzco nada, soy una mera invitada, así que accedo. No. Si había alguna conducción, tu tocaza, yo la cedo. Claudia Branchi. Tu tocaza. Acá. Ah, perdón, yo dije que... No sos nuestra querida invitada, junto con Norberto. Escúchame, perdón, Gaby, mira, justo ahí me está hablando una persona, perdón, se está grabando, pero que no tiene el link, Cristina Ponce, no sé si la ubican o vi ahí por ahí lo vio por ahí mandó un mail o algo y no sé cómo había que pedir el link. Hola, compañeros. Hola. Bueno, ahí nos fijamos. ¿Cómo va, Clau? Hola. Bien. Ah, perdón, yo contesto, perdón. Yo me hago cargo de Saludala. Te saludo, soy María. Hola. Claudia, Siempre que digan Claudia, yo voy a contestar. Cesaroni, pasale el teléfono, el enlace a la compañera, ¿lo tenés? Lo vi al pasar que me apareció acá en el celular, pero no sé por dónde me habló, creo que por Instagram, es como un lío, porque estoy con el celular. Ahora estoy reiniciando la compu a ver si puedo entrar por ahí. Ahora veo. Bueno, ahí ya me contestaron las compañeras del organismo que se estaban conectando. Así que no bien se conecten. Hola, Hola, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo andas? Bueno. Hola, buenas tardes. Nos falta Vivi, que ya lo escribí. Hola, Andrea. No la veo a Marijo, pero bueno, ahí me saludó, qué lindo que estés ahí. ¿Cómo estás? Acá estoy. No sé si se ve. Estoy con mala pero no te había reconocido. Estás como escondida en la sombra. Hola. Tengo mala conexión, baja luz. Bueno, claro, estás en la sombra. Ahora sí, ahora por la voz sí. ¿Cómo andás? Hola a todas y a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí está. Ahora sí, Marijo, ya recuperaste tu Sí, estaba con poca rubio. luz. Tu luminosidad habitual. Bueno, ahí estamos. A ver si puedo entrar acá. Sí, Miriam González, que levantó la mano. Si es Karina Ponce de Catamarca, ya le pasé el link. Ah, bueno.
Buenísimo, Miriam. Gaby, yo digo que vayamos empezando. Gaby Tosoroni, Claudia Bracci. Sí, ahí empieza Gaby. Tenemos todo organizado. Bueno, yo ya me anulo. Dale. Escucho nada más. Hola Vivi, ahí te veo. Bueno, estamos como para ir ¿Hasta Vivi arrancando. ya llegó? Sí, Sí, Claudia, estoy acá. A las apuradas, pero estoy. Ah, acá desde ahí te encontré. Hola. Hola, Vivian. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de verte. Igualmente. Bueno, estamos para empezar, ¿les parece? Y seguirá sumando gente a medida que arranquemos, para tratar de lo más puntual posible terminar. Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes, desde la Corriente Nacional de la Militancia. Quiero también mandar el saludo de nuestra compañera referenta y jefa de asesoras y asesores de Axel, Cristina Álvarez Rodríguez, que hoy no podía estar, pero que nos dejó un cálido saludo y mucho aliento para esta iniciativa de esta charla y de poner en agenda a las niñeces y adolescencias, y también nos dejó un afectuoso saludo, especialmente para Claudia Cesaroni, que compartieron momentos en la universidad, nuestro compañero también referente Omar Furlan, y agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras que van a exponer hoy, que van a compartir esta tarde-noche junto a los compañeros y compañeras de la Corriente y también otros compañeros y compañeras que se sumaron hoy para poder conversar en torno a la agenda de niñeces y adolescencias. Nos parece que es un momento nuevamente bisagra de poder sentarnos a intercambiar, a debatir, a reflexionar y también a permitirnos aprender con H herramientas para las discusiones que se están dando en este momento, principalmente en torno a nuestras adolescencias, nuestras niñeces también, por lo que se viene planteando desde el gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad. Y en relación a este tema, nos parecía importante que como compañeras y compañeros militantes, trabajadores y trabajadoras del Estado, referentes de las organizaciones sociales y comunitarias, el tema de las niñeces y adolescencias lo trabajemos de manera integral, más allá de si nuestro rol en esa comunidad o si nuestro rol dentro del área estatal en donde trabajemos o del ámbito privado donde trabajemos directamente tenga que ver con el trabajo diario de niños, niñas y adolescentes. Nos parece que es un momento en donde frente a la hambruna que el gobierno nacional le está ocasionando a el pueblo y principalmente cómo van creciendo día a día los índices de pobreza, principalmente en las niñeces y adolescencias, donde 1 de cada 2 pibes y pibas es pobre. Lo mismo en relación al índice de indigencia, la situación de la emergencia alimentaria, la situación de financiamiento del sistema de protección, y las cuestiones que se están dando desde el Estado Nacional, sumado a que se envió desde el gobierno un proyecto de ley para reformar el actual sistema de responsabilidad penal juvenil, ameritaban este encuentro principalmente para intercambiar, para escuchar a los compañeros y compañeras que van a estar esta tarde con nosotros y para poder también tener estas herramientas a la hora de después en nuestros territorios, plantear el tema, discutirlo entre compañeros y compañeras, poder también romper contra el sentido común que muchas veces se instala en los barrios, debatir con nuestro vecino y vecina, y principalmente tejer estrategias para poder trabajar esto con los verdaderos protagonistas, que son los pibes y las pibas, a quienes las decisiones que se tomen desde el gobierno a nivel nacional, y también las decisiones
que, a diferencia del gobierno nacional, viene tomando nuestro gobernador. Por eso también hay compañeras del organismo provincial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa situación de cómo o quitan derechos o restituyen y promocionan y fortalecen derechos es también una manera de trabajar con los pibes y las pibas, dándoles voz y voto también, porque es su vida de la cual estamos hablando. Así que no me quiero extender más, es un poco darles la bienvenida a cada compañero y compañera, contar un poco de qué trataba esta charla para también poder ir poniendo sobre el chat en la medida en que vaya avanzando cada una de las exposiciones, las preguntas, los aportes. Va a estar Claudia Bracci, compañera nuestra de Soles de Mayo y también ex subsecretaria de Educación, va a moderar y va a ir dando la palabra a los distintos compañeros que ya ella va a presentar, que van a estar esta tarde, y Marcela Cortielas, compañera de la corriente de Vicente López, y a la vez trabajadora de planta en el organismo provincial de niñez y actualmente desde jefatura de asesores, va a estar tomando nota de todos los aportes, preguntas que se hagan en el chat, y si quieren solicitar material, vuelquen el correo de cada uno al chat, que vamos a tomar nota del mismo para poder mandar material tanto de lo que nos brinden quienes van a exponer hoy, como también de lo que está circulando, principalmente en relación al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que quiere bajar la edad, planteado por el gobierno nacional, entre otros proyectos que están dando vuelta. Les pedimos que silencien los micrófonos y seguramente que hacia el final vamos a tener también la posibilidad de dar la palabra si alguien quiere terminar aportando alguna reflexión. Así que de mi parte, muy contenta de que podamos arrancar con este conversatorio de hoy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, me sumo a la bienvenida con Gaby y muchas gracias también a nuestros invitados hoy. Y bueno, quien va a comenzar y vamos a invitar a que inicie el panel, Claudia Cesaroni es abogada, es magíster en criminología, es docente, es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y también de una red que tiene una identidad y una fuerza, que es la Red Argentina No Baja, autora de distintos libros, La vida como castigo, el caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina, Masacre en el Pabellón Séptimo, Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura y Morir un poco cada día. La verdad es que estamos muy contentas, muy contentos que nos acompañes, Claudia, y te paso la posta. Bueno, muchas gracias, Tocaya. Gracias por la invitación a ustedes, compañeras, compañeros. Yo, como precisamente estamos entre compañeros y compañeras, tengo que decir que acabo de enterarme o acaba de circular la noticia de que el crimen de Susana Montoya en Córdoba lo habría cometido su propio hijo. Yo estoy desolada, quiero ser muy franca con ustedes, porque estoy atravesada por una angustia que probablemente, no sé si habría que decirlo o no, pero me resulta muy difícil hablar porque querría estar en un rincón llorando, ¿no? Entonces creo que hay que decirlo porque en este contexto de desolación es como que cada día recibimos una noticia que es un golpe, ¿no? Que el presidente que votamos le pega a la mujer, que el hijo de un desaparecido aparentemente, no, por supuesto, esto apareció hace media hora, ¿no? Pero pareciera que mató a su propia madre. Digo, todo es muy desolador. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que hablar de un gobierno que plantea sus políticas desde la destrucción del Estado social y la expansión solo del Estado penal. Digamos, yo creo que no se puede hablar de este proyecto de baja edad de punibilidad sin mirar todo lo que evidentemente hemos hecho mal en los años anteriores, entre otras cosas, no reformar la ley vigente desde la dictadura. O sea, nosotros
algunos más, otros menos, porque algunos somos simples militantes, otros tienen más responsabilidad política, hay que hacerse cargo de que les aplicamos a nuestros adolescentes una ley que está firmada por un genocida, y eso tiene un peso simbólico y práctico, porque es una mala ley, evidentemente, muy importante, y y hay que hacerse cargo, porque ahora este gobierno filofascista nos viene a decir, bueno, ustedes no la modificaron, o sea, acá estamos nosotros, en este y en otras cuestiones, ¿no? Pero ahora, como vamos a hablar de esta, entonces, me parece que esa es una primera cuestión, ¿no? Hacerse cargo de que no hemos sido capaces de crear un sistema penal para adolescentes o un sistema de justicia para adolescentes digno, respetuoso de sus derechos y sin bajar la edad de punibilidad. La edad de punibilidad, y a mí otra cosa que me preocupa mucho es, yo estoy participando, un poco asesorando a algunos legisladores o acompañando, me preguntan, vamos, bueno, estoy un poco ahí. Me preocupa mucho, y también lo voy a decir con toda claridad, la ignorancia brutal que manejan la inmensa mayoría de nuestros legisladores y legisladoras en este tema. Es decir, no es obligatorio que conozcan esta temática porque es muy específica, pero me da la sensación de que ni siquiera se toman el trabajo de asesorarse como corresponde, para no decir burradas. Por ejemplo, en los debates decir, bueno, la edad no es importante. ¿Cómo que la edad no es importante? ¿Cómo que la edad no es importante? Andá a decirle a un pibe de 13 años que van a meter en cana que la edad no es importante. Y yo creo que eso lo dicen los legisladores y legisladoras porque están convencidos de que no van a ser sus hijos e hijas los que van a ir presos. Inclusive los compañeros y compañeras lo dicen. Y también están ellos convencidos de que no van a ser sus hijos e hijas. Entonces, a mí me parece fundamental un enorme trabajo de sensibilización, no quiero ponerme ñoña, pero afectiva, amorosa. Son los pibitos de los que hablaba Evita, son los únicos privilegiados. Recuperemos, por favor, esa mirada, no una mirada que romantice la delincuencia. No estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de niños y de adolescentes. Este proyecto, nosotros lo decimos públicamente y lo dice hasta algún miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, como Alejandro Slocar, el proyecto que presenta el gobierno es peor que la ley vigente de Videla. Es peor. ¿Por qué es peor? Ahora, yo les quiero decir una cosa. Hay al menos un proyecto de un diputado del bloque Unión por la Patria que es peor que el proyecto del gobierno. O sea, se entiende, ¿no? O sea, el proyecto de Videla, el proyecto del gobierno es peor que el de Videla. El de este legislador, yo lo voy a decir, no sé si hay alguna amigo acá, compañero, Ramiro Gutiérrez, es peor que el proyecto del gobierno. Entonces, y es un legislador de la Unión por la Patria. El proyecto de la legisladora de Unión por la Patria, Agustina Propato, es pésimo. Es pésimo. Entonces, ahí tenemos un problema gravísimo, porque dentro del bloque mayoritario y que tendría que tener una posición absolutamente contraria a este proyecto del gobierno, tenemos proyectos dando vueltas que son iguales, peores en algunos aspectos que el propio proyecto del gobierno. Y quiero decir también que hay dos proyectos que son bastante buenos dentro del bloque Unión por la Patria, que son el de Natalia Saracho, la compañera Saracho de la UTEP, y de Eugenia Ayanielo de Chubut. Es un muy buen proyecto, ella, justamente, Eugenia conoce el tema porque es una trabajadora social que justamente ha trabajado en el área de protección de derechos de Puerto Madryn. O sea, conoce la temática. Bueno, ¿por qué decimos, yo voy a hacer lo que Gaby me pidió, que es tratar de explicar un poco por qué este proyecto es tan malo? O por qué me parece a mí, me parece a nosotros, después seguramente Norberto agregará otras cuestiones, o profundizará lo que él... En primer lugar, por la edad. Y la edad es un tema importante, evidentemente, pero no solo porque nos parezca que viola el principio de no regresividad, bajar 3 años, o sea, nosotros tenemos hoy una edad de punibilidad en 16 años,
ustedes ven que yo siempre digo punibilidad y probablemente algunos dirán, pero ¿cómo? Si es, ¿qué diferencia hay entre impunibilidad, imputabilidad? ¿Por qué el gobierno habla de imputabilidad? ¿Por qué los medios en general hablan de imputabilidad? Yo insisto mucho, desde el CEPOC insistimos mucho, y la red también, Argentina no baja, con el tema de la punibilidad, porque en realidad lo que estamos debatiendo es a partir de qué edad introducimos a un adolescente, a una persona, en un sistema penal. Y el sistema penal tiene un objetivo fundamental, que es aplicar una pena si la persona es responsable del delito que se le imputa, ¿no? Digamos, ¿para qué va una persona a un proceso penal? ¿Por qué se somete a una persona a proceso penal? Primero que cuando ya va a un proceso penal es porque hay alguna sospecha de que cometió un delito, no se lleva a cualquiera a un proceso penal, ¿no? Primero, digamos, si alguien está imputado o está señalado de que cometió un delito, si hay alguna mínima certeza de que, mínima no, bastante certeza de que comete ese delito, se lo procesa, ¿no? Se lo somete a un procesamiento y después se lo manda a juicio, ¿no? Todo eso es el proceso penal. Y el objetivo de ese proceso penal, por supuesto que también se lo puede absolver en un proceso penal, se puede decir, no, esta persona no era, las pruebas son falsas, no son suficientes, no estamos convencidos de que cometió ese delito, lo tenemos que absolver. Pero esos son los menos los casos en que se absuelve, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos se impone una sentencia, dice, esta persona cometió efectivamente este delito y le vamos a poner una pena. Bueno, todo eso es lo que estamos definiendo. ¿A partir de qué edad vamos a decidir que frente a los hechos que son delictivos o que son transgresiones a la norma? A mí no me gusta hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal porque eso me parece una cosa como si estuviéramos hablando del orden de la psicología. Tengo un conflicto. No tengo un conflicto. Transgredo la ley, cometo un delito o no lo cometo, no es que tengo un conflicto, no es que me llevo mal con la ley, ¿la transgredo o no la transgredo? Entonces, ¿es un transgresor o un presunto transgresor? Bueno, ¿a partir de qué edad eso que hace ese pibe lo vamos a meter, lo vamos a analizar, lo vamos a considerar con el sistema penal? Y acá hay algo muy importante, que a mí me parece que es muy importante que todos entendamos, y si no se entiende, yo pido que alguien levante la mano y lo volvemos a conversar, lo discutimos. No es que estamos diciendo que por debajo de esa ley no hay nada que hacer. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que por debajo de la edad de punibilidad, si un pibe comete un hecho que es un delito o que se presume que lo cometió, no podemos hacer nada. Lo que estamos diciendo es que eso que se puede hacer con ese adolescente o con ese niño, porque puede ser incluso un niño de 10 años que comete un delito, se hace por fuera del sistema penal. ¿Qué quiere decir? Eso lo decimos nosotros porque somos zafaronistas, porque somos románticos. No, eso lo dice justamente, entre otros, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que es un... Ustedes saben que nosotros tenemos con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? O sea, es un tratado que lo tenemos dentro de la Constitución, es como si fuera la Constitución misma. Y ese tratado dice un montón de cosas, pero no las puede decir en detalle. Entonces hay algo que se llama Comité de Derechos del Niño, que lo crea el mismo tratado, para elaborar documentos específicos sobre aspectos específicos. Entonces hay una observación general sobre los niños que están en conflictos armados, una observación general sobre la trata de niños y niñas y adolescentes, todos aspectos específicos de la vida de los niños y niñas y adolescentes. Hay uno que se llama Observación General 24, yo supongo que después Gaby podrá o armarán documentos que puedan tener, pero lo pueden buscar, se llama así, Observación General 24, y específicamente esa observación general se refiere a estos temas. ¿Y qué dice la Observación General 24? Dice que, y ustedes tienen que pensar que estos documentos están dirigidos a todos los países del mundo, y las realidades son muy diversas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en América Latina tenemos países que tienen la edad de punibilidad en 7 años, como Trinidad y Tobago. Y tenemos en el otro extremo Argentina y Cuba, que la tenemos en 16 años, que el gobierno lo dice como si fuera algo ofensivo, ¿no? Solamente Cuba. Yo digo, qué bueno, ¿no? Qué honor. Bueno, pues es otro tema. Entonces, este comité que se dirige a todo el mundo, con realidades tan diversas,
En esa observación general, en su párrafo 22, dice que convoca a los países del mundo que tienen la edad de punibilidad muy baja a que la eleven a no menos de 14 años. Recuerden que el gobierno la quiere bajar a 13. Entonces, el comité dice, los que la tienen más baja, muy baja, elévenla por lo menos, no debería haber ningún país en el mundo que tenga la edad de punibilidad por debajo de 14. Después dice, los países que la tienen más alta, como 15 o 16, Argentina, que la tienen 16, por ejemplo, es encomiable que la tengan tan alta. Y bajo ninguna circunstancia hay que bajar la edad de punibilidad. Es decir, toda la situación nuestra de Argentina entra dentro de esa definición. La teníamos muy alta, en 16, y nos dicen que de ninguna manera la bajemos. Si ustedes se ponen a leer toda la comunicación que hace el gobierno, jamás menciona la observación general 24. Menciona la convención, que es muy genérica y no dice nada con respecto a la edad específica, y menciona documentos que son muy anteriores a la observación general 24 y que también son genéricos. Las reglas de Beijing, las reglas de Riad, no sé qué, que no hablan específicamente de la edad de punibilidad. El único documento en que se habla específicamente de la edad de punibilidad es la observación general 24 y también un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llama Justicia Juvenil en las Américas, que también específicamente dice más o menos lo mismo que yo les acabo de decir. Entonces, bajar la edad de punibilidad no tiene ninguna razonabilidad desde el punto de vista de que violaría el principio de no regresividad, pero además no tiene ninguna razonabilidad en términos de que el gobierno haya fundamentado por qué a 13 años. ¿Por qué 13 y no 14? ¿Por qué 13 y no 15? Si la propia ministra de Seguridad en 2019 presentó un proyecto cuando era ministra de Macri que bajaba la edad de punibilidad a 15. El gobierno de Macri hubo 2 intentos de bajar la edad de punibilidad. En 2017 a 14 y en 2019 a 15. ¿Cuál es la razonabilidad con tan pocos años de diferencia de pasar de 14, 15, 13? Eso para mí es la muestra más evidente de que es un intento de obtener apoyo popular. Lamentablemente sabe el gobierno que este es un tema que mucha gente cree que es determinante en su vida o que afecta fundamentalmente su vida en términos de su seguridad, su tranquilidad, que le saquen los pibes de la calle. Los pibes que le molestan, los pibes que joden, los pibes que le afanan. El gobierno miente, y yo creo que eso nuestros legisladores y legisladoras deberían ser mucho más valientes en decir esto. El gobierno miente en los datos que brinda. Ustedes, quienes son de la provincia de Buenos Aires, tienen datos, bueno, todos los tienen, pero quiero decir, en la provincia de Buenos Aires, que es la más numerosa, donde más delitos se cometen, etcétera, hay datos muy fáciles de encontrar, son datos que están de la Procuración General, de la Procuración Fiscal, perdón, de la provincia de Buenos Aires, están disponibles, son públicos, que muestran que entre 2009 y 2023, el porcentaje de adolescentes punibles, recuerden por favor que hoy por hoy los adolescentes de 16 años y 17 ya son punibles, o sea, son sometidos a proceso penal. El porcentaje de intervención de adolescentes punibles en delitos en provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2023 pasó de 4.4 a 2.2% del total. Es decir, estamos hablando de una cifra que es absolutamente pequeña estadísticamente. Estamos hablando de 2.2 del total de investigaciones penales preparatorias. No son delitos, son investigaciones penales preparatorias que se realizan en la provincia de Buenos Aires. Y la intervención de adolescentes, tanto punibles como no punibles, en la comisión de delitos gravísimos, también es absolutamente ínfima. Ustedes verán, si ustedes se ponen a mirar atentamente e invitan a compañeros, compañeras a mirar atentamente cuando el gobierno habla de este tema, no da cifras, por ejemplo, de homicidios, refiere casos, toma casos, el gatillero de Rosario, el caso no sé qué de Córdoba, un caso, 2 casos, no pasan de 5 casos. Y por supuesto que son casos dolorosos, por supuesto que es tremendo que un pibe de 15 años salga a la madrugada y mate a un laburante en una estación de servicio. Lo que estamos diciendo es
la magnitud del problema no es la que el gobierno intenta decirnos que es. Yo me estoy hablando mucho. Voy a ir más rápido. Este es un problema, el problema de la edad. Yo voy a resumir en 4 grandes problemas. Este es uno. El segundo problema es el monto de pena. Este proyecto de ley establece un monto de pena de 20 años, que es, por supuesto, absolutamente brutal con respecto a la vida de un adolescente de 13 a 14 años. Pero yo les dije que había proyectos peores, y estemos muy atentos. El proyecto de Gutiérrez, del Unión por la Patria, es un proyecto que no establece límites al monto de pena. Yo les juro que no lo podía creer cuando lo leía, porque no lo había visto, lo vi el martes en una reunión conjunta de comisiones, no lo podía creer, lo revisé 20 veces buscando, o sea, uno ya tiene como una especie de ojo que vos buscás la edad, el monto de pena y alguna que otra cosa más. Y se le preguntó expresamente, y no tiene monto de pena, y no son las penas del Código Penal. Yo quiero recordarles que las penas del Código Penal, hoy por hoy, son 50 años de cárcel. Entonces, ese proyecto de Ramiro Gutiérrez no tiene monto de pena, como otros que están dando vueltas, el de Ritón, el de Santilli, bueno, por eso ya sabemos, ¿no? O sea, el problema es que un proyecto que salga con el sello Unión por la Patria sea tan malo. La tercera cuestión gravísima, y si aquí hay gente que trabaja en el área de protección, es muy importante entenderlo bien y poder explicarlo. Este proyecto repone el patronato. ¿Qué quiere decir esto? El patronato, ustedes saben, era un sistema que fue derogado expresamente por la ley 26061, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2005. Fue derogado expresamente. ¿Por qué decimos que y esto no quiere decir que los sistemas de protección funcionen bien, porque la verdad es que no funcionan del todo, no funcionan bien, ¿no? Le faltan recursos, le falta dinero, le falta personal para aplicar políticas. Pero una de las cosas, uno de los principios del sistema de protección creado por la 26061 es que nunca una medida de restitución de derechos puede significar la privación de libertad de un niño o un adolescente, ¿no? O sea, terminar con el eufemismo de la disposición tutelar. Yo sé que esto a veces sigue pasando, muchas veces sigue pasando. Ahora en lugar de disposición tutelar la llamamos medida de abrigo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Bueno. Veo la cara de Miriam que se sonríe y no sé si se sonríe por esto que estoy diciendo o se sonríe por alguna otra cosa, pero puedo imaginar. Lo que digo es que la 26061 nos habilita a hacer cosas o a reclamar que se hagan de una manera distinta a la que se está, o las locales, la provincia de Buenos Aires o las provincias que son leyes de protección con el número que tengan. Y además lo que hace la 26061 es sacar del ámbito penal todo lo que tenga que ver con la restitución, o sea, no tiene que ver con lo penal, sino que son medidas de orden administrativo, ¿no? Lo saca del ámbito penal, ¿verdad? O sea, si no hay punibilidad, no hay intervención penal. Eso dice la 26061. No debe haber intervención del juez penal si no hay edad de punibilidad. Por eso establecemos una edad de punibilidad. Bueno, este proyecto del gobierno repone el patronato porque lo que dice es que por debajo de la edad de punibilidad interviene el juez penal. Si un niño, ellos lo llaman inimputable, yo sigo insistiendo, me parece que lo correcto es hablar de no punible. Si un niño o niña comete un presunto delito o interviene en una actividad peligrosa, o está en peligro, que es lo mismo que el riesgo penal, moral, etcétera, de la ley de patronato, el juez puede internarlo. Previos estudios psiquiátricos, psicológicos, informe social. Entonces, lo puede internar sin límite de tiempo y sin límite de edad, ¿no? Entonces, podemos tener el pibito de 6 años que se agarra trompadas en los recreos y que algún nene queda lastimado y la maestra está hinchada las pelotas ya de soportarlo y entonces dice, bueno, a mí esta ley me habilita a que yo llame, denuncie esta situación a un juez, o los pibes de 12 años que se agarran las trompadas en la puerta de la escuela, o un pibe de 12 años que le toca la cola a su compañerita, ¿no?
o que le muestre, quiero decir, con total claridad las cosas que suceden, ¿no? O de 8 o de 10. O le roba el pibe que le roba el auto, no, el celular o el autito nuevo al compañerito, y entonces el juez puede disponer de ese pibe, internarlo, expresamente la ley dice internarlo, sin límite de tiempo, hasta que cese de ser peligroso o hasta que cese el peligro. Bueno, eso es, en una ley penal, la reposición del patronato, claramente. No se llama así, pero es claramente eso. Y el último problema, y con esto yo cierro y después intercambiamos, el último problema grave de los muchos que tiene este proyecto es que no crea un sistema especializado, sino que dice que en lo posible los adolescentes deben ir a instituciones especializadas en lo posible, que es nunca, o sea, cuando una ley dice en lo posible, es nunca, y si no, a secciones separadas de los espacios de los ámbitos penitenciarios. O sea, yo les quiero decir, ustedes conocen las cárceles o porque las vieron de afuera o porque han ido alguna vez, les meten un módulo a un costado, una jaula a un costado, un anexo, entonces ustedes van a tener la cárcel del lugar donde acá ustedes viven, o acá en Ezeiza, o en Devoto, bueno, en Devoto no, pero en Batán, o en la Unidad 9, donde sea, con un anexo que diga anexo de adolescentes, o de menores, o como lo llamarán, no sé. Y eso también es gravísimo porque una de las cuestiones, y con esto, si les parece, cierro como para Sí, intercambiar. Una de las cuestiones básicas que tiene el sistema, que debe tener el derecho aplicado a adolescentes, es el trato diferenciado, y esto no lo dije, me parece muy importante. El gobierno hace campaña diciendo delito de adulto, pena de adulto. No hay delito. ¿Cuál sería el delito de adulto y el delito de niño? ¿Qué sería un delito de niño? No existe el delito de niño, existen los delitos. La diferencia es la respuesta que se le da a ese delito. No es que haya delitos de niños y delitos de adultos. Y justamente todo el sistema internacional asociado a los derechos de la infancia establece que los niños, y es niño, toda persona menor de 18 años, tiene que tener un trato diferenciado, un trato distinto al de los adultos. Y que uno de los objetivos fundamentales del sistema penal es la reintegración inmediata de ese niño o ese adolescente a la vida en sociedad. Y que para eso hay que hacer la revisión periódica de las penas. Nada de esto está previsto en este proyecto. Ni el trato diferenciado, ni el objetivo de reintegración social, ni la revisión periódica de la pena. Entonces, por todo esto, es que justamente decimos que es un proyecto peor que el proyecto vigente, que la ley vigente, y que debemos oponernos, no solo a este proyecto, sino a cualquiera de otros legisladores que se les parezcan o incluso que los empeoren. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Claudia. Ya vendrán las preguntas y los comentarios. Bueno, seguimos, si les parece, con Norberto Liski. Aquí está. Y le agradecemos porque viene de otra charla, hizo todo para poder estar, así que muchas gracias, Norberto. Bueno, él es pediatra, todos los que estamos acá seguramente lo conocemos, pero lo mismo que a Claudia, pero con Marcela y Gaby dijimos de presentarlos a cada uno. Pediatra y profesora universitaria, es un referente para muchos de nosotros de la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y un promotor indiscutible de los derechos de las niñeces y las adolescencias. Él es vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, presidente de Defensa de Niños y Niñas Internacional, sección Argentina, que es un organismo no gubernamental, que es consultivo de las Naciones Unidas, y presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, es una asociación civil sin fines de lucro, director de la carrera de especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad Pedagógica Nacional, también miembro del Consejo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también autor de distintas publicaciones que todos hemos tomado en algún momento de nuestra trayectoria, y la verdad también estamos muy contentas que nos acompañes.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Extiendan mi agradecimiento y saludo a la muy querida compañera María Cristina Rodríguez y a quienes la acompañan. El espacio previsto me parece que se inicia con una excelente exposición que hace Claudia de los aspectos que técnicamente invalidan a la propuesta hecha por el Ejecutivo Nacional al Parlamento respecto del proyecto de ley sobre el sistema penal juvenil y aquellos otros proyectos que han ingresado por otras vías y que igualmente merecen un nivel de análisis crítico en profundidad. Pero deteniéndonos en el proyecto del Ejecutivo, que creo que expresa no solamente en los recursos técnicos que muy bien explicó Claudia, y que no voy a reiterarlos, expresa una voluntad política que deberíamos analizarla dentro de las construcciones técnicas que el articulado del proyecto presenta, pero que fundamentalmente están desarrolladas en los fundamentos, en la elevación que hace el Ejecutivo, en la firma del ministro de Justicia, Cuño Rivarola, de Bullrich y del propio Milei. Creo que leer los fundamentos es comprender la matriz ideológica sobre la cual se van a sostener luego las disposiciones que están incluidas en el desarrollo del articulado, incluyendo la edad mínima penal, pero también incluyendo el análisis de las marcadas ausencias que tiene ese proyecto de ley. Y digo marcadas ausencias en relación a lo que también mencionó muy bien Claudia, que son los estándares internacionales que en materia de justicia penal juvenil nuestro país tiene compromisos asumidos para su implementación. Renuncia claramente en los fundamentos del proyecto elevado por el Ejecutivo y en su articulado, renuncia claramente a asumir el compromiso de dar atención a los diferentes instrumentos internacionales que conforman lo que damos en llamar los estándares internacionales en materia de derechos de niños, niñas, adolescentes. ¿Y por qué renuncia? Renuncia porque si no lo hubiera hecho, si no hubiera renunciado a los estándares internacionales, tendría una gravísima contradicción los firmantes del proyecto con el proyecto político que ellos están instalando en el país. Pero lo voy a decir mejor, con el proyecto político que están pretendiendo instalar en el país. Y en realidad uno podría sintetizar que la presentación del proyecto hecha por el Ejecutivo con las 3 firmas que hemos mencionado, lo que confirman es
la deserción que hace el Estado Nacional de lo que podríamos llamar genéricamente, y para especialistas otros lo pueden decir mejor que yo, pero lo que genéricamente conocemos como el Estado de Derecho. Renuncian al Estado de Derecho porque lo pretenden sustituir por un Estado punitivo. Por eso esta ley vino detrás, acompañada por la ley antimafia. La ley antimafia aparecen los mismos criterios, en donde con ambigüedades lo que se pretende es ampliar los mecanismos de la persecución a la disidencia. O respecto de la habilitación de armas, que vino combinado precisamente con este proyecto que menciono. Por lo tanto, no hay sorpresa que tengamos por delante. Lo que tenemos es una confirmación que, apoyado en determinados estigmas que se han instalado en la sociedad, el proyecto pretende conectarse con esos estigmas y avanzar en la reducción máxima del Estado de Derecho y progresar en el Estado punitivo. Por lo tanto, en términos de política, yo quisiera plantear este debate. Un debate que trasciende la instrumentación de carácter normativo y se instala en lo que ellos denominan la batalla cultural, y nosotros también queremos hacer batalla cultural. No solo queremos hacer batalla normativa, también estamos preparados y queremos instalar la batalla cultural. Y estamos convencidos que esa batalla cultural incluye a la franja adolescente. Estamos convencidos que esa batalla cultural necesita de amplios sectores que puedan emerger de una situación de clara intencionalidad, de poner la política entre comillas, de descalificar las militancias, de poner el énfasis en lo individual por sobre lo colectivo, en generar condiciones donde adolescencia y pobreza vuelva a ser sinónimo de inseguridad pública y delito. Pero esta es una política, no es solo una norma. La norma vino a confirmar la decisión de una estrategia política. Y en este sentido me parece es muy interesante, solo digo interesante porque no se resuelve de afuera para adentro el tema, no se resuelve de lo internacional a lo nacional. Lo nacional tiene que seguir generando en todo caso fuertes adhesiones internacionales. Y digo esto en relación a dos temas. Hace 3 semanas se dio inicio en el ámbito de Naciones Unidas en Ginebra a la nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos. Es de rigor que la inauguración del Consejo de Derechos Humanos se escuche el discurso inaugural por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Siempre hay una expectativa en la jornada inaugural
de cuál será el país que será nombrado, mencionado como preocupación actualizada por parte del alto comisionado. Este año, hace 3 semanas, el alto comisionado mencionó un país y dijo claramente la preocupación del alto comisionado de derechos humanos por la regresión en derechos humanos que estaba ocurriendo en la República Argentina. Pasó desapercibido. Alguno lo puso muy en pequeño y en realidad uno se entera porque los amigos se escriben desde Ginebra. Pero detrás de eso nos preguntamos, la delegación que va a concurrir representando a este gobierno que está invirtiendo derechos o Estado de Derecho por Estado punitivo, cuando tenga que ir el 2 y 3 de septiembre a rendir cuentas ante el comité que mencionó Claudia en su momento, que seguramente tendrán que dar explicaciones porque han recibido los miembros del comité, incluyendo nuestra compatriota que está participando del mismo, Mari Belov, están recibiendo múltiples informes que dan cuenta de esto que estamos analizando esta tarde. Más aún, varios de los integrantes del comité, amigos y colegas de muchos años, algunos incluso que han renovado mandato últimamente y que fueron compañeros en mi periodo en el comité, han dicho lo importante que sería que concurran aquellos representantes no solo de sociedad civil, sino también representantes del Parlamento o de los ejecutivos que estén en disidencia con los planteos del actual gobierno nacional. Lo que quiero decir, hay una preocupación que ha trascendido las fronteras del país, que no se concentra solo en la norma que estamos discutiendo. La norma que estamos discutiendo es la consecuencia inmediata, en lo específico, de un conjunto de decisiones político-ideológicas que lleva adelante el gobierno de Milei. Y darle batalla, me parece que es necesario combinar lo que ha planteado Claudia de manera muy precisa sobre las contradicciones, vacancias, gravísimos errores que comete el proyecto presentado por el Ejecutivo. Me concentro en el Ejecutivo porque creo que es la madre de las batallas en este momento. Pero además hay que ponerle coherencia política al debate. Y la coherencia política al debate necesita buena información, necesita construcción de argumentos, necesita algo imprescindible. Necesita que los adolescentes agraviados por este tipo de política, incluyendo la ley, sean parte del debate, sean convocados a ser escuchados. Pero no solo para ser escucha de testimonios individuales, sino para las construcciones colectivas del pensamiento que representa a las corrientes adolescentes de los distintos estratos sociales. Claro que para la ley hay un solo estrato social de destinatarios de esta ley, que son los adolescentes pobres, sin escolaridad, en su mayoría viviendo en barrios populares con bajísimos niveles de servicios y de acceso a los mismos. Y por lo tanto, la bajísima cifra de intervención en causas penales por las IPP
en la provincia de Buenos Aires, que mencionaba Claudia, los quieren ubicar dentro de una ley con mayor amplitud de avanzar sobre sus derechos. Avanzan sobre un sector más amplio, bajar la edad, además de mostrarla como un factor que mejora la inseguridad ciudadana y presentarla como tal, lo que amplía es el radio de control social punitivo sobre la franja adolescente pobre. Esa es la verdadera y auténtica función que cumple. Y le comunica a la sociedad que no tienen límite para hacer el traslado del Estado de Derecho al Estado punitivo. Que así como esconden a un niño dentro de una interminable cantidad de complicidades, me refiero al caso Logan, y el tráfico de niños lo pretenden virtualmente ocultar detrás de alguna u otra maniobra, lo cierto es que el presidente, el actual presidente, se ha mostrado en su momento abierto a la venta de órganos, por ejemplo. ¿Por qué no a la venta de niños, por ejemplo? Quiero decir con esto, el proyecto de ley no nos sorprende. Profundizan en cada esfera posible y mientras les demos espacio seguirán intentando profundizar. Pretenden profundizar esta línea que no solamente los aleja absolutamente del enfoque de derechos, sino que procuran enterrar la perspectiva de derechos, desterrar la simbología que se ha construido en los últimos 40 años, con vaivenes, con momentos mejores y momentos peores, pero donde la sociedad argentina incluyó en la vida democrática el factor de respeto por los derechos humanos. Y la pretensión de este gobierno es la regresividad en materia de derechos. Y por lo tanto, en esa regresividad se van abriendo los espacios que las normas legales le permitan avanzar en cada una de las circunstancias. Redondeando la idea, tres cosas. Te quedan unos minutitos nomás, Norberto, para que vayas. Sí, por eso, voy redondeando. Redondeo Vale. hoy. La primera cuestión, yo creo que hay que acompañar el examen técnico de los proyectos de ley del Ejecutivo con un contexto político que lo explique más ampliamente y que genere un debate más amplio y no reduccionista respecto de cada uno de los puntos, que por supuesto hay que hacerlo, pero que necesita de ese contexto político. ¿Es coherente el proyecto con lo que el proyecto, me refiero legislativo, es coherente con el proyecto político que empuja el gobierno de Milei? En segundo lugar, creo que es imprescindible el debate público, la movilización pública, pero también es imprescindible que en ese debate las y los adolescentes no sean espectadores, sean protagonistas activos, y tenemos que construir espacios para que esas voces realmente repercutan. Y en tercer lugar, tenemos que tener la visión de que así como trascendió al mundo, de que Argentina construía un modelo de Estado basado no solo en el Estado de Derecho, sino que construía una cultura del nunca más, una cultura de la memoria, la verdad y la justicia, hoy tiene que construir hacia el exterior la gravedad que significa los procesos regresivos que en esta materia está llevando el gobierno nacional
y por lo tanto hacer que también los actores internacionales hagan un papel digno enfrentando esta situación y contribuyendo a frenar esta avanzada. Bueno, concluyo con esta síntesis. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar ahora, la verdad que es súper interesante. Le vamos a dar ahora la palabra a Viviana Arcidiácono. Bueno, bienvenida también. Gracias, Claudia. En esta tarde, militante política del peronismo y del campo nacional y popular. Actualmente Vivi se desempeña como subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil en el organismo provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, queremos escucharte porque, bueno, estamos siguiendo atentamente a cada uno de ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Gaby. Gracias a Cristina. Y la invitación que me hicieron. Realmente coincido y comparto y aprendo con los dos exponentes que fueron Claudia y Norberto. Y comparto cada uno de los conceptos que virtieron. Yo considero que este es un ámbito militante y por lo tanto la conversación no es como cuando uno trata de explicar qué pasa a otros ciudadanos. Estos son compañeros y compañeras que se sienten, creo yo, irritados, confrontados por un proyecto de ley como que al parecer del oficialismo. Pero, sin embargo, como planteaba Claudio, y creo que también lo hizo Norberto, nos encontramos con que esta novedad que sí esperamos del gobierno nacional, no tenemos o advertimos que hemos tenido desde nuestros propios espacios proyectos que no solamente van en contra, diría yo, de los ejes principales de nuestro espacio, porque la niñez es la única privilegiada, ¿no? Es decir, que esos niños y adolescentes, los cuales tenemos que defender, que como comunidad organizada no logramos contener y entran en esta comisión de delitos, para seguirla, Claudia, por más que la normativa en general, tenemos que seguir hablando de jóvenes en conflictos con la ley penal como para ubicarnos, porque yo te escuchaba, Claudia, y creo que sí, que tenemos una confusión a veces cómo utilizamos el vocabulario, pero no nos hemos podido poner de acuerdo. Pero lo peor es que desde que comenzó la democracia, uno por años, acá hay gente mucho más joven que yo, y otra que más o menos estamos en el mismo target. ¿Y qué nos pasa a los militantes políticos en función de este orgullo que tenemos de tener una permanencia de la democracia? ¿Qué pasa en el sentir de que no pudimos poner en la centralidad la agenda de la niñez y de la adolescencia? Y no pudimos poner en agenda el tema de la seguridad pública. Digamos, ¿de qué seguridad queremos? Entonces entramos en una discusión donde de repente nuestros pibes son la aguja de la modificación de la seguridad pública. Los que van, si los ponemos, si los detenemos, si los encarcelamos, si los procesamos, ¿sí?, vamos a mejorar la seguridad. Esto ni siquiera lo debatimos, ni salimos a gritar que no es cierto. Porque además no hay ningún número duro, y que tampoco lo pone en el proyecto el gobierno, que habilite ni siquiera esta discusión. La discusión de la modificación, como decía Claudia, porque venimos con una ley que firmó Videla. Pero este aquí que Videla, condenado, repudiado por todos nosotros, contra los derechos humanos, puso un tope de 16.
Y resulta que hoy, en vez de quedar eso... ¿Puedo? Sí. Perdón. Sí. Perdón, Viviana, perdón. Dale. Perdón, me parece importante aclarar eso. Perdón, Sí. discúlpame. En realidad, el proyecto de Videla, o sea, el proyecto del año 80 establecía la edad de punibilidad en 14. En mayo del 83, todavía estaban los milicos, pero ya no Videla, y yo creo que como parte de los acuerdos previos al retorno democrático, se eleva a 16. Digo para que no quede por ahí esa duda, eso, solamente eso, perdón, No, me parece genial que lo aclares, porque además hace a que tengamos conocimiento y memoria histórica. A lo que me refiero es que si por lo que fuere, tenemos una ley de la dictadura que pone en 16 y nosotros, la democracia, queremos bajarlo. Y aparte presentamos proyectos y no damos la discusión de por qué no. Vos decías en los argumentos, yo me reía porque siempre hablo de que, bueno, Cuba y Argentina es el estándar más alto. Ahora, ¿cómo lo plantea este tema del vocabulario, de la batalla cultural, de cómo presentamos las cosas? Como que Argentina y Cuba en solitario, en Latinoamérica, quedan con 16 años. Y cuando se hace mención de los otros países que han bajado la edad, no comentan otros estándares o parámetros que no es solamente la baja de la edad. Y tampoco dicen que no se mejoró la situación por la baja de la edad. Ahora, entonces yo comparto con Norberto, y creo que todos, que esto es algo que tenemos que conocer como datos duros, pero además empezar a dar la discusión en la calle, en los lugares públicos, con la participación de nuestros jóvenes. Porque no solamente no pusimos la niñez en la agenda, sino que yo hoy pensaba, si estuviéramos personalmente en un grupo, yo preguntaría, ¿quién conoce cómo funciona el sistema de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires? En nuestra provincia. Y no sé, sinceramente, lo pongo en duda lamentablemente, si todos nuestros diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires conocen cómo funciona el sistema. Yo escucho desde los medios hablar de más o menos que somos el servicio penitenciario, que los pibes están en las cárceles, que entran y salen, y hay una política mediática que ha ido llevando esta situación. Todos a lo mejor recuerdan no sé si hace un mes, que hubo un caso en Wilde, era Avellaneda, ahora se me mezcla el lugar, donde aparentemente un grupo quiso asaltar a un policía, el policía disparó y el resultado fue la muerte del nene de 10 años. La noticia fue, joven de 16 mató al joven. Cuando Andrea me llama y me dice, lo tenemos nosotros, qué sé yo, fíjate, le digo, no me llegó como caso mediático. Hablamos al juzgado para poder verificar que este joven estaba vinculado con el hecho, y nos dicen, sí, porque está como la existencia del posible tentativa de robo, pero el joven no tenía arma. De hecho, a los 3 días quedó en libertad, pero la noticia no era que además estaba con 3 adultos y que el policía había matado al pibe. Era la noticia que el pibe había muerto y participaba un pibe de 17 años. Y en las noticias aparecen los pibes y no los adultos que participan. Y en la mayoría de las causas en las cuales participan los jóvenes, hay adultos, en el 80% de los casos, que están participando de ese delito. Que en algunos casos no son procesados, porque no los encuentran o no los descubren, y muchas
de las bandas delictivas utilizan a nuestros pibes como el último eslabón más débil. Porque los soldaditos no existen si no está la venta de droga, porque los autos que se roban a veces son por encargo y el que va a robarlo es el pibe y les entregan las armas en los barrios populares. De acuerdo al tipo de delito que les mandan a hacer, le entregan las armas. Entonces parece que no discutimos cómo llegan estos jóvenes al delito. Discutimos que ellos cometen el delito y que entonces hay que encarcelarlos. En este número, en el año 22, pero para utilizar números que no sean propios, UNICEF, en todas las jurisdicciones nacionales, los pibes que están en conflicto con la ley penal, perdón Claudia, es el 0,45 de la población de pibes que hay en el país. Y discutimos esta ley y a mí me llama la atención que el involucramiento en esta situación del 0,45 de los jóvenes nos preocupe tanto y no preocupe tanto que, de acuerdo a UNICEF, el 57,8 de los pibes son pobres, de los cuales el 19 son indigentes. Entonces digo, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué solución vamos a dar? Y diría que muchos de los que propician encarcelar a nuestros pibes son hoy los que quieren liberar a los ancianos genocidas que están con condena. De acuerdo a los números que yo les daba, que no son nuestros, la provincia de Buenos Aires y la Corte, de acuerdo al registro del niño, en el año 22 también, de 1.654 involucrados en delitos penales, es decir, que eran el 0,3 de la población de la provincia de Buenos Aires. Ahora, hoy, en la provincia de Buenos Aires, tenemos, para no equivocarme, leo los números, 2.395 pibes, de los cuales 400 están privados de la libertad ambulatoria, 105 están en los de restricción ambulatoria. Yo digo esto, pero cualquiera, si no soy claro, lo que estoy diciendo no se entiende, me preguntan. Y 1.865 son los que están en los centros de referencia territorial, que son los dispositivos que acompañan a los pibes que están en sus domicilios, en el territorio, que o el delito era muy bajo o el proceso fue tan bueno que les moligeran digamos, el proceso y van a sus domicilios y se les hace un acompañamiento. Ahora, de los pibes que ingresan al sistema penal nuestro, de responsabilidad penal, yo suelo decir que lamentablemente, cuando pierden la libertad, es la primera vez que a veces recuperan derechos. ¿Por qué? Porque son pibes que están en situación de calle, pibes que no tienen salud, que no tienen comida, que no tienen cariño o afecto o un vínculo que los pueda contener. La gran mayoría, el promedio es de entre 1 año y medio y 2 años que han tenido abandonado su etapa escolar, que han sido expulsados de la educación. Y todos esos pibes son responsabilidad de nuestra sociedad. En la provincia de Buenos Aires tenemos fuero de responsabilidad penal juvenil, con ciertas características. No todas las jurisdicciones nacionales lo tienen. Tenemos una ley que en realidad es el marco, que es la de protección y promoción de derechos. Y dentro de ese marco es donde tenemos la parte de responsabilidad penal juvenil. Y los legisladores, cuando se sancionaron estas leyes,
resolvieron que estuviera dentro del Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, hoy Desarrollo de la Comunidad. ¿Por qué? Porque la política que ejerce la provincia de Buenos Aires es considerar la necesidad de una política social en relación a nuestros pibes, y no de una política punitivista. Por eso no está ni en el Ministerio de Seguridad ni en el Ministerio de Justicia. Hay jurisdicciones nacionales que sí los tienen en el Ministerio de Seguridad y sí lo tienen en el Ministerio de Justicia, pero no somos nosotros. Nuestra ley tiene 2 artículos que la querida Marisa Graham considera que son inconstitucionales. Voy a ser sincera, yo también lo creo, pero existen y se aplican, que permite que los pibes no punibles, menores de 16, por delitos muy graves y en situaciones extraordinarias, se les pueda dictar una medida de seguridad y que pueden estar privados de su libertad o con su libertad en restricción. Más allá de la discusión acerca de estos 2 artículos y de su aplicación, y podríamos discutir también a veces cómo lo aplican muchos de los funcionarios judiciales, porque debería ser excepcional y una medida con un tiempo para poder hacer el seguimiento de esa situación, y muchas veces no se hace, nos sirve en esta oportunidad como para hablar de cuántos pibes tenemos con medidas de seguridad. Es decir, pibes no punibles, que supuestamente son hoy el peligro y esa aguja que generaría toda la inseguridad, y tenemos en todo nuestro sistema 56 jóvenes, de los cuales 32 hoy son no punibles. Y la diferencia de ese número son jóvenes que siguen en el sistema por medidas de seguridad, por delitos que cometieron cuando eran no punibles, pero que el fuero o quien tiene la responsabilidad de medirlo no los deja hasta los 18 años. Entonces, creo que de los números que estamos hablando no son realmente numerosos como para entender por qué estamos discutiendo la existencia de una ley de esta magnitud. Y me atrevo a decir, porque la provincia de Buenos Aires, como en todas lo que significa nuestra provincia, por su extensión, por su diversidad, por su población, es cualitativamente y cuantitativamente significativa en el contexto de todo lo que estamos hablando. Voy a hacer una digresión. Yo fui senadora provincial 2007-2011 y en el 2009, creo que fue, hubo una ola parecida a esta, que en ese momento en el Consejo de Seguridad, con Guido Lorenzino, que nos pusimos a hacer como un proyecto y a trabajar el tema. Estoy hablando del 2009. La cantidad de pibes que estaban era la misma cantidad de lo que hablamos ahora. Cuando vemos el sistema penal, que tenemos medición, fue decreciendo la cantidad de pibes en conflicto con la ley penal a través de los años. Tenemos casi una recta con una disminución, con podríamos decir, un aumento en estos últimos 6 meses, que yo lo atribuyo a que en muchas ocasiones somos más papistas que el Papa, no tenemos la ley, pero tenemos más miedo y entonces los encerramos más rápido, ¿no? Pero el sistema que se introdujo en la provincia de Buenos Aires demuestra que la protección de nuestros pibes, medidas socioeducativas, acompañamiento de los jóvenes, tiene resultado positivo. Hicimos un entrecruzamiento de los 17.000 pibes más o menos que ingresaron
al sistema desde el 2015 hasta el año 2024 con el servicio penitenciario, para saber qué jóvenes, posterior a su proceso de menores, habiendo terminado su proceso y estando en libertad, ingresaban al servicio penitenciario con un delito de mayores. No considerando imputación, nada más que por haber sido imputado, digamos, y privado de la libertad, no necesariamente con una condena. Estoy hablando de la manera más brutal, por decir, nada más que el hecho de que hubieran ingresado aunque haya estado 5 días. Y nos da que el 79% de los pibes que egresan o que egresaron de nuestro sistema no vuelven al servicio penitenciario. Es decir, que solo el 23% o el 21%, según como midamos y de qué, si estaban en el cerrado y demás, pero que no hace la diferencia, son los que ingresan. Y en los primeros años de ingreso, tiene que ver con todos delitos contra la propiedad y no contra homicidios. Y los que ingresan por homicidios lo hacen recién después de los 25, entre los 25 y los 30 años. Y ese número no es significativo porque de los que salieron es nada más que el 8%. Entonces, digamos, dentro de lo que es el servicio, digamos, todos los ciudadanos que pierden su libertad e ingresan al servicio penitenciario, en los últimos años hay un aumento que es geométrico. Y en cambio de nuestros jóvenes es en disminución. Por lo que no justifica justamente el tratamiento de esta ley. Creo que lo que sí justificaría el tratamiento es de una ley que contemplara cómo hacemos para que nuestros pibes no sean pobres. ¿Cómo hacemos para que nuestros pibes los podamos contener y abrazar? Los pibes que están dentro del sistema terminan su escuela, su escolaridad. Muchos terminan siguiendo una carrera universitaria, terciaria, trabajo, armando su familia. Es decir, realmente uno siente que hay una intencionalidad en utilizar y seguir vulnerando a nuestros pibes con una ley como esta y que sean el eje de una discusión que no nos va a llevar a ningún lado y que es mentirosa para la ciudadanía en general. Pero también nos tenemos que hacer responsables de no estar explicando cómo funciona y que nuestros pibes no son una puerta giratoria, porque nuestros pibes tienen penas de 10, 11 años en juicios abreviados, penas terribles en pibes que a partir de tener un acompañamiento dentro del sistema hacen un proceso de transformación, porque es justamente, no solamente por su adolescencia, sino porque ante la contención también cambia porque tienen un proyecto de vida, tienen un acompañamiento. A todo esto agregaría que, porque supongo que ya debo estar en el tiempo, no lo medí. Sí, ahí tenía el micrófono. Anda haciendo un cierre, así le pasamos a... Te tenía, Claudia, André. te tenía. Bueno, lo que digo es, en esta también nos deberíamos poner a pensar que con la sanción de esta ley, la más afectada va a ser la provincia de Buenos Aires, porque implicaría, aunque no salga la ley como está, la disminución de la edad, va a implicar duplicar la cantidad de dispositivos, duplicar la cantidad de personal, un gasto en el Poder Judicial. Y mi pregunta es, ¿ese gasto aplicado a la contención y la prevención de nuestros pibes no dará otro resultado? Nosotros estamos trabajando en la prevención justamente de los no punibles con Andrea y con Agustina Lafoya, que es la otra subsecretaria,
porque entendemos que lo que no se ha logrado es tener la contención con una articulación entre la comunidad, las organizaciones, los gobiernos locales, porque cuando uno busca esos parámetros, los pibes que tienen un conflicto con la ley penal por primera vez, el primer acercamiento es la policía. Y el Estado no está. Termino con esto. Yo hablo de un ejemplo que digo que son los chicos de Las Paltas, porque hace poco en La Plata hubo 2 pibes que, comillas, robaron unas paltas. No sé, en mi época, vuelvo a repetir, que tengo muchos años, era a veces una travesura robar los quinotos o la naranja de la casa vecina. Acá los pibes fueron aprehendidos por la policía, encima las paltas hoy se venden en la calle, tenían un valor, los pibes también tenían sus necesidades. Ahora, esos pibes, el primer contacto que tienen con sus derechos fue la fuerza policial. Y nadie más se ocupó de ellos, de qué les estaba pasando. Entonces, nosotros aquí, ¿qué estamos tratando? De lograr una articulación, de que cuando tengamos de armar para tener conocimiento de los jóvenes que cometen algún tipo de infracción o contacto contra, digamos, conflicto con la ley penal, otra vez, disculpa Claudia, y entonces, a partir de esto, empezar a hacer un trabajo mancomunado, articulado, entre todos y organizados para poder contenerlo. Nosotros hicimos una experiencia en San Nicolás, sin el apoyo municipal, muy por el contrario, porque en realidad el equipo nuestro lo hizo porque en el municipio nos echó del lugar que teníamos como organismo provincial, no solo a nosotros, sino a otros organismos de la provincia, y con 10 operadores trabajaron 107 casos durante un año y solo 4 ingresaron al sistema penal. La fiscalía les avisaba que jóvenes habían tenido algún tipo de conflicto, se los acompañaba, se los ayudaba, porque sus familias tampoco tenían herramientas, muchos casos económicas o objetivas como para poder manejar las situaciones que vivían. Y a veces la ayuda es nada más que ver cómo consiguen un turno para un hospital. Y nosotros sentimos que esa experiencia nos da el pie para poder armar este otro proyecto transversal en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, vuelvo a agradecer, quedo a disposición y repito, me parece que tenemos que pensar cómo prevenimos el delito de nuestros pibes y no cómo encerramos a nuestros pibes por los delitos que cometen. Los adultos tenemos responsabilidades a las cuales no nos hacemos cargo y ponemos en ello nuestra responsabilidad como si fueran los efectores de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires y de la nación. Disculpas, ¿eh? No, bárbaro. Muchísimas gracias, Vivi. Muchas gracias. Bueno, para cerrar este panel tenemos a Andrea Cáceres, militante política peronista. Actualmente ella es concejala del municipio de Necochea por el Frente para la Victoria y es nuestra directora ejecutiva del organismo provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Así que haces el cierre del panel, Andrés. Bueno, muchas gracias. Creo que se ha dicho un montón, todo súper exacto y con lo que obviamente coincidimos, sobre todo con Viviana, con quien venimos trabajando ya hace un tiempo. Y voy a tomar algo de lo último que dijo Vivi y me voy a tomar también el atrevimiento de notar algunas cuestiones que dijeron también los anteriores oradores, no sin antes decirles y enviarles también los saludos de nuestro ministro, con quien estuvimos charlando sobre la participación nuestra en este ámbito, que particularmente por ser militante también celebro y mucho, porque creemos que estos debates los tenemos que dar entre compañeros y compañeras y poder trascender también la frontera de lo que tiene que ver con nuestros ámbitos institucionales, quienes tengamos un rol institucional, sino también de cara y sobre todo, como decía Norberto, a los pibes y las pibas en cada uno de los territorios de la provincia de Buenos Aires.
Me tocó recientemente en una recorrida charlar con algunos jóvenes que no estaban al tanto siquiera de este proyecto, lo cual no deja de generar preocupación. Cada vez que tengo la oportunidad pregunto, che, ¿escucharon esto? Yo aparte soy docente y me gusta mucho hablar con los pibes y las pibas. Me parece que tiene que ser la primera de las herramientas que tomemos para poder también pensar la política pública. Y quería tomar lo último que dijo Vivi, ¿no? En materia de recursos económicos, que como decía Norberto, este gobierno nacional tiene un plan que es sistemático, que quiere llevar adelante, y que en realidad tiene que ver con que la sociedad argentina, el pueblo argentino, particularmente las infancias, adolescencias y también la población adulta mayor, pierda cada vez más derechos, que son los sectores más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad. Y la verdad que orgullosamente de ser parte de un gobierno provincial que se paró de manos en las palabras del gobernador ya en los principios de sus discursos, frente a este gobierno nacional que realmente empieza a hambrear al pueblo, a quitarle derechos, y que no circunstancialmente empieza a tirar este tipo de proyectos que sí claramente generan en la sociedad algún tipo de movilización, no siempre la que nosotros pretenderíamos, como bien decía Claudia, ¿no? En una sociedad que está bastante alejada de algunos conceptos que nosotros como peronistas tenemos bien incorporados, que son el de la solidaridad, el amor, la justicia social, por todo lo que viene pasando y tiene que ver también con un contexto mundial, que en otra época, cuando yo era más chica, se hablaba de la globalización y que ahora realmente, digamos, está incluso por las cuestiones de redes, mucho más complejo para las generaciones nuestras que no crecimos rodeados de tanto bombardeo mediático, redes que incluso yo hoy no uso, no conozco, como TikTok, de los cuales los pibes y las pibas también se nutren, y la sociedad en su conjunto, ni hablar lo que tiene que ver con los medios concentrados de comunicación que hacen un tipo de alianza generalmente con este tipo de discursos odiantes, en donde en realidad las diferencias ya no se abordan de manera teniendo en cuenta el diálogo y respetando esa disidencia, sino que se busca cada vez más la provocación y la eliminación de ese otra que pueda pensar distinto. Por eso también coincidir con esto que mencionaba Norberto, ¿no? Ese plan de decir, bueno, ¿cómo hacemos para de manera punitiva y represora poder ampliar, ¿no? Ese marco en donde el que piensa distinto, el que es de un sector social distinto, lo vamos corriendo, lo vamos encerrando para que no tenga una vida participativa en comunidad, aún a pesar de tener diferencias? Digo que orgullosamente, y como bien mencionaba Vivi, más allá del marco normativo, nos toca a nosotras desde el organismo de niñez, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, poder llevar adelante, no sin dificultades, porque la realidad es que no tengamos dificultades, no es que no haya deficiencias, no es que esté todo bien. Tenemos muchas dificultades, hay deficiencias, pero trabajamos y mucho para poder ampliar en materia de derechos para los pibes y las pibas en el contexto que estén dentro de nuestro organismo, sea en el área de protección y promoción, como en la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, pero sí para poder también empezar a hablar de qué es lo que nos está faltando. Si hay una sociedad que piensa que al pibe es mejor tenerlo encerrado porque genera un problema, evidentemente nosotros y nosotras también tenemos que, como militantes, dar a conocer qué es todo lo que en materia de derecho, en este caso la provincia de Buenos Aires, aporta a la comunidad bonaerense para que los pibes y las pibas y las familias estén mejor. Cuando inició este gobierno nacional y el gobernador hace frente al gobierno de Milei y dice todo lo que va a hacer y todo lo que no va a pasar en la provincia de Buenos Aires, realmente tiene que ver también con esto, ¿no? Con cuántos son los recursos que se destinan en materia social, y la realidad es que a pesar de todas las dificultades,
el punto número 1 del gobierno provincial que encabeza el gobernador Axel Kicillof tiene que ver con lo social, en materia de alimentación, fortalecimientos comunitarios, apoyos a las instituciones intermedias, a los municipios sin distinción, como lo hizo en su primer gobierno, y nosotros y nosotras desde el organismo de niñez, en el área que nos toca, también es importantísimo porque ustedes puedan saber, mil perdón a los compañeros y compañeras que por ahí no son de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que también está bueno que lo conozcamos, que hay en realidad recursos para destinar al trabajo y a la promoción y a la prevención y a hablar sobre los derechos de los pibes y las pibas para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que es importantísimo que podamos generar una comunidad de red en donde la sociedad civil, a través de sus organizaciones, que hacen un gran trabajo y vienen haciendo un gran trabajo con los pibes y las pibas en cada uno de los territorios, en conjunto con el gobierno provincial y los recursos que se puedan aportar, puedan llegar cada vez a más pibes y a más pibas. Por eso nosotros siempre decimos, esta ley que llega para que la discutamos, también tiene esa otra contraparte, ¿no? Y probablemente no todos sepamos de qué estamos hablando, de cuántos recursos se pueden destinar, de cuáles son esos recursos. Recursos para fortalecer centros de días, espacios comunitarios, programas como Decisión Niñez para que los pibes y las pibas puedan participar con sus proyectos, con sus ideas, que ponen a la persona adulta en un rol secundario, que lo ponen de acompañante, pero la elección es de los pibes y de las pibas para que con un fondo puedan llevar adelante su proyecto. Programas, por ejemplo, como Envión en la provincia de Buenos Aires, que también es de este ministerio, los centros juveniles, los centros infantiles. Por supuesto que venimos peleando bastante con Vivi y esto último que ella comentaba respecto de esa articulación tan importante y esa sinergia que tenemos que poder lograr con las organizaciones, con la comunidad, pero particularmente con los municipios. Con los municipios para que puedan atender y tener a los pibes y las pibas, a sus niños, niñas y adolescentes en sus propios territorios lo más contenidos posible. ¿Esto tiene que ver solo con la alimentación? No, con un montón de otras propuestas que tenemos que poder garantizar para que los chicos y las chicas puedan vivir con el derecho al goce, al conocer un deporte, a hacer actividades artísticas. Todo eso que probablemente hoy... No sé, incluso a veces lo charlamos y decimos, bueno, en algo estamos fallando seguramente, que tengamos que repensar cuáles son esas ofertas, cuáles son esas propuestas que podamos hacer que a los jóvenes, a los adolescentes, niños y niñas les parezcan atractivas. También tiene que ver con traer a la agenda de que tienen que ser los pibes y las pibas quienes nos digan a nosotros cuáles son sus intereses. Entonces nos hemos dado también un trabajo de poder articular con las asociaciones para poder rever los proyectos institucionales, porque las ofertas que muchas veces proponemos las personas adultas ya no son las propuestas que los pibes y las pibas les generan atención. Entonces también tenemos que pensar que este tipo de proyectos vuelve a poner al adulto en el eje, en la centralidad, y aleja a los pibes y a las pibas. Entonces, si bien, insisto con esto, me quedé con algo que dijo Claudia al principio, ¿no? Esto es lo de la morosidad, pensarnos como ponernos a discutir esto desde otro lugar. Me parece que eso es algo que incluso nuestro ministro nos viene remarcando, es cómo construimos las comunidades, cómo nos ayornamos nosotras las personas adultas a las comunidades jóvenes, adolescentes, a las infancias, y qué tipo de propuestas generamos para que los pibes y las pibas se sientan incluidos. Por supuesto que es mucho más sencillo para un sector de la sociedad que parece ser que está como alienada, que le entra todo este discurso bastante odiante y que seguramente sufre y mucho los efectos que este propio gobierno está generando, que tiene que ver con problemas de seguridad, sí, seguramente, porque cuanto más hambre hay, más problemas de seguridad tenemos, cuando menos trabajo hay, más problemas de seguridad tenemos, cuando menos oportunidades hay para los pibes y las pibas, más problemas vamos a tener con los pibes y las pibas, y que tiene que ver también con las cuestiones, no solamente de las redes, sino también de este mundo consumista que
lo pone en una situación desigual con otro pibe o con otra piba. Entonces, yo coincido en el concepto que mencionaba Viviana, ¿no? Hablamos de los privilegiados, para nosotras siempre, digo, porque siempre estamos revisando, nos toca revisar, ¿no? Nuestra propia práctica, reconocer que nos hemos equivocado, que tendríamos que hacer otro tipo de cosas, nos sentamos, discutimos, debatimos, y también apelamos a que se conozca el organismo de niñez, porque no se conoce la ley, se presume conocida, pero no se conoce. Entonces me parece que tenemos una tarea por delante que tiene que ver, sí, con debatir esto, pero en realidad con debatir lo que muchos años no se ha debatido, llevar a los territorios la promoción de los derechos de los pibes y las pibas, y que los pibes y las pibas se apropien de sus derechos, ¿no? Lo veo a Norberto y recuerdo que ahora el lunes vamos a tener una instancia de capacitación en el Senado que tiene que ver con la ley de buen trato, homologada a ley Lucio también. Digo, hay un montón de iniciativas y de cosas que se han hecho en la provincia de Buenos Aires y que tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante en los 3 niveles del Estado, como la ley Micaela, que pareciera medio ridículo, ¿no? Tener que hablar de una ley de buen trato, pero que es necesaria y sobre todo en este momento para sensibilizar de que los chicos y las chicas, nuestras infancias y adolescencias realmente están en peligro. Una ley que es obligatoria para los 3 niveles del Estado, pero está a disposición de los clubes, de los espacios merenderos, comedores. Me parece que tenemos por delante, digo, y más allá de poder seguir discutiendo y llevando luz, diríamos, con todos estos datos que coincido con esto que decía Norberto también, o sea, el gobierno nacional está mintiendo. Bueno, salgamos también a destruir esta mentira con todo lo que sí sabemos que es para los pibes y que les genera un derecho al futuro, como habla nuestro gobernador, digamos, en general para la provincia de Buenos Aires, pero nosotros tomemos esto como bandera y empecemos a hablar de los derechos de los pibes, de lo que sí sabemos que hay que hacer, y hablemos particularmente con los chicos y las chicas en los ámbitos que podamos, y generemos también las instancias, y esto lo pongo a disposición en este ámbito también, para encontrarnos, para charlar, para fortalecer esos espacios que no de ahora, no de ayer, de antes de ayer, sino que por muchos años han trabajado con infancias y adolescencia, destinando su vida, espacios de la sociedad civil, para poder trabajar de manera conjunta, no solamente quienes tienen un rol institucional y quienes gobiernan, sino también hacernos eco de la comunidad, y la comunidad son la cantidad de instituciones, ONG, clubes, insisto con esto, sociedades, fomentos, incluso centros de jubilados que preparan y piensan actividades para los pibes y las pibas, para poner los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, para seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia desde el lugar que sabemos que es el mejor, el que es más cercano al derecho y que tiene que ver con el juego, con la educación, con el plato de comida, y por supuesto coincidir con lo que dijo Vivi, y que tiene que ver, empecemos a dar esta discusión, digamos la discusión, ¿qué es lo que nos conviene? O sea, ¿qué nos conviene como sociedad? Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Si los pibes y las pibas son nuestro futuro inmediato, yo tengo, y lo digo muchas veces hasta con dolor, yo creo que los pibes y las pibas no han estado en agenda de la política institucional por muchos años, y no han estado en la agenda porque hay una especulación en la sociedad tan grande, que en realidad lo que no me genera algo, en realidad no lo veo, no lo miro. Entonces, ¿a quién apelamos? Bueno, en el caso, y creo que nos lo tenemos que discutir cada uno y cada una de nosotras en nuestros espacios. Generalmente, y sobre todo cuando se acerca el proceso electoral, vamos a quien sabemos que nos puede votar, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar de qué manera nosotros construimos patria, construimos comunidad y construimos el futuro inmediato que es el nuestro también. Entonces me parece que tenemos mucho para discutirnos en nuestros propios espacios, en los espacios del peronismo, insisto, en
en tener esos datos, los tenemos, estamos a disposición si alguien los quiere saber estos números que mencionó Viviana, más allá de que puedan ser datos públicos, como decía hoy también Claudia, si alguien quiere ahorrarse ese trabajo, estamos dispuestas a acercar esta información y a sentarnos a discutir y a debatir y por supuesto a buscar propuestas, porque me parece que también hay que ir por lo propositivo. ¿No? Nosotras siempre decimos en alguna discusión, bueno, si esto no, ¿qué? Bueno, salgamos nosotros y nosotras a pensar, porque también hay algo que tenemos que tener en cuenta y por eso, Vivi, cuando hacía mención del trabajo con los municipios y empezar a trabajar situaciones de conflicto que empiezan a tener los pibes simplemente, por ejemplo, y hasta por travesura, a veces sin tener, o sea, en la cuestión del delito, sin mediar eso, la ruptura del vidrio de la panadería o el del zapatero del barrio. Y arrancamos por ahí. Digo, bueno, ¿cuáles son las acciones que nosotros pensamos para un pibe en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que es muy distinto aunque esté pegado a otro distrito? Digo, una cosa es el interior de la provincia, una cosa es Necochea, donde yo vivo, con Lobería, que está a 20 minutos, pero también es distinto La Plata, de Ensenada y de alguna ciudad del conurbano. Creemos también que hay que apelar a que cada distrito pueda pensar la política pública de niñez y adolescencia que quiere para sus pibes, y por eso también pensamos un programa que le pusimos de nombre Identidad y Territorio, porque también creemos que el pibe tiene que poder crecer en el lugar en donde nació, en donde se crió, y por más de que haya algún tipo de dificultad, tenga la mayor cercanía para que, en el caso de tener que mediar una medida de abrigo, pueda tener vínculo con su familia más cercana, si eso es posible, o con algún referente afectivo, o en el caso de los pibes que tienen una situación o un conflicto con la ley y están en contexto de encierro, también puedan tener la posibilidad de ser visitados por su familia y puedan atravesar el proceso lo más rápido posible con la mayor cantidad de derechos que le permita volver a su territorio y gozar de una vida plena de derechos. Y esto es con educación, con acceso al trabajo y la posibilidad de una vivienda digna. Me parece que esos son pilares fundamentales que nosotros tenemos que repensarnos y seguramente hemos cometido errores anteriormente, porque eso me parece que es un análisis que habremos hecho todos y todas para que hoy nos gobierne un personaje tan siniestro, tan nefasto, que pretende encerrar pibes en vez de pensar en cómo mejorar la calidad de vida. Pero tenemos también la obligación y la responsabilidad, más allá de la función que nos toque cumplir circunstancialmente, de seguir apostando a la comunidad, a la familia en el distinto y en los diferentes tipos de familia que podamos conocer, y a la patria sobre todo. Así que a disposición para seguir trabajando no solo este tema. Me parece que hay un montón de temas que involucran a los pibes y las pibas que tenemos que tener la posibilidad y la valentía, como decía Norberto, de salir a decir. Así que siempre incluyéndolos a los chicos y a las chicas. Así que agradecerles también la invitación y quedamos a disposición porque realmente es algo que nos preocupa y mucho, y no tiene que ver solo con algo que mencionaba Vivi, que por cierto es real, con la cuestión económica o lo que pueda afectar a la provincia de Buenos Aires, sino al desarrollo de los pibes y las pibas en todo el territorio nacional, al desarrollo de aquellos que en realidad hasta en un principio, como a todos nos pasó, dependimos de alguien y no seamos nosotros quienes en realidad traicionemos a los pibes y a las pibas tomando decisiones que en realidad no merecen. Entonces aportemos y apostemos a las juventudes, a las adolescencias, porque no es cierto que no tienen rumbo, que no saben qué hacer. Hay que sentarse un poco a escuchar a los pibes y a las pibas que tienen muchísimos proyectos, muchísimos sueños. No seamos nosotros quienes los rompamos, ¿no? Salgamos a hablar. El otro día me contaba Vivi una anécdota, permiso Vivi, de una conversación en la peluquería. Digo, bueno, hablemos en todos lados, hablemos de todos lados lo que está pasando. Claramente esto no tiene que ver con la discusión porque a veces se confunde, ¿no? Dicen, no, bueno, porque en realidad quieren encubrir asesinos y ladrones y son todos progres. Y la verdad que eso es bastante ofensivo.
es bastante ofensivo porque primero que ya contamos en la provincia de Buenos Aires con una ley, como bien se mencionó acá, que cualquier pibe o piba que cometa en realidad mayormente pibes, yo esto trato siempre de decirlo porque me parece también un dato bastante importante. Tenemos en contexto de encierro, si no le erro, y si le erro Vivi me corregís, 10 pibas nada más. Entonces, me parece que no, o sea, nuestro marco normativo ya está, lo tenemos, el pibe que cometió un delito grave va a cumplir una pena. Empezamos a mirar qué es lo que nos está pasando y qué le pasa a los pibes y a las pibas, y empecemos a atender antes de que esa situación ocurra. Empecemos a mirar un poquito más allá de nosotros mismos y empecemos a hablar, como no me acuerdo qué compañera decía hoy también, ¿no? Por ahí quienes están hoy con la posibilidad en la legislatura de tomar una definición, tal vez crean que no le va a tocar a los hijos o hijas de ellos mismos, y realmente Claudia la descansa. incluso el tipo de delito que se mencionan, o los supuestos delitos que se mencionan, son de lo más ridículos. Ni siquiera habla de que solo en contextos graves. Entonces, digo, nos puede pasar a cualquiera. Digo, nuestros pibes se la pueden mandar en cualquier momento, lo que no significa que no tengamos que pensar en darle una oportunidad desde un sistema especializado para atender esto. Así que, Bueno. nada, nuevamente quedarnos a disposición. Gracias a todos y a todas. Bueno, gracias Andrea a vos por acompañarnos, por este cierres. Sí, sí. Una cosa muy chiquita, perdón, Dale. perdón, Andrea, perdón, porque no quería, porque como por ahí cierra a las 8 y no quería, que me parece, yo estoy participando en muchos debates y discusiones, y lo que aparece todo el tiempo es, lo dejo como preocupación, y por ahí, si quieren, hacemos otro encuentro y hablamos solo de eso. ¿Qué se hace con los no punibles? A mí me preocupa, aunque sea un dato que son pocos, me quedé preocupada por lo que comentó Viviana, por eso antes había levantado la mano, pero porque aunque sean pocos, es mucho decir que un pibe no punible va a estar preso hasta los 18 años, porque no es punible y está cumpliendo una pena. Entonces, la verdad que me parece muy preocupante. Y entonces, nada, no quería no decirlo, porque a mí me parece un tema en el que me parece que hay que seguir pensando qué le decimos a la sociedad con respecto a las no punibles, sin violar los derechos de los pibes, que es meterlos presos durante, por ahí, no sé, 10 años, diciendo a la vez que son no punibles. A mí me parece que esos artículos que mencionaba Viviana, que están en la Ley Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, yo creo que son inconstitucionales. Pero no importa lo que yo crea, hay una discusión que dar ahí, porque es donde no podemos dar respuesta. Así que nada, Y recogemos el guante y hacemos otro, Clau. Nosotras, ¿no te parece, Gaby? No, y aparte para aprender y para discutir cosas para hacer, Claro, ¿no? totalmente. Eso, nada, para aprender también. Gracias, No, a ver, nosotras teníamos toda una planificación, como se imaginarán, que teníamos todo pautado, y venía ahora una síntesis mía y le pasaba a Marcela que no tuvo un problemita, y ahora Gaby va a recoger las preguntas, pero bueno, me acaba de decir que son las 8, y es el compromiso que tomamos. Si quieren, en la síntesis también se las mandamos al mail. El título que le puse es que este panel, que además les agradecemos un montón, fue sin eufemismo, con claridad y muchas convicciones. Después iba a desarrollar lo que dijeron cada uno, pero la verdad que muy agradecidas, muy agradecidos, porque nos despierta un montón de cosas, así que la síntesis prefiero que no, se las mandamos. Ahí, perdón, en el chat, además de los correos, que me comprometo a que vamos a mandarles el material, por ahí vamos a hacer una relatoría de este encuentro con un breve documento para que lo tengan, y datos de provincia de Buenos Aires que estaban pidiendo, incluso yo después también te paso, Clau Cesaroni, Vivi después o Andre nos pasan. En principio hay una compañera que levantó la mano, Perla, no vi que haya levantado alguien más la mano. Si
quieren y nos damos ese changüí, sé que es tarde, pero nos pasamos 5 o 10 minutitos nada más, pero bueno, habiendo una sola compañera levantando la mano, le damos la posibilidad de que exprese, hable. Si llega a ver a alguien más, es ahora o calle para siempre, así el tiempo es tirano y no nos extendemos más de las 8:15. Perla. Bueno, Gaby, en realidad recojo el guante, quería aplaudir y me equivoqué de icono, pero aprovecho y les digo nada más que recogemos el guante y sabemos que esta discusión la vamos a llevar al resto de los territorios. El viernes que viene vamos a estar en San Nicolás y la idea creo que es parte de lo que veníamos recién hablando por privado con Vivi, de pensar líneas de acción que nos vayamos digamos, dando y trazando en esto. Así que bueno, nada, celebro muchísimo verlas y yo tengo baja señal, por eso lamento no poder ver, digamos, poder verme. Así que bueno, nada, eso. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Estuvo bueno además porque cerramos con aplausos, qué mejor, ¿no? Las preguntas serán para el próximo y bueno, le paso a Gaby, gracias a todos y a todas, también a las de las otras provincias. La verdad que es una alegría que nos planteamos esto, estamos todos acá. Gracias Claudia, Norberto, Viviana, Andrea. La verdad que salió muy bueno y bueno, hay que salir, como dijeron ustedes, a la calle, a pelear, a explicar y a darle clase a los legisladores. Yo digo, a mí me lo dijo Cesaroni. Dale, Gaby. Sí. No, bueno, agradecer también, y por ahí es esto, es quedarnos con algunos puntos centrales. Clau Cesaroni fue muy didáctica, muy buena pedagoga para este tema, y básicamente es poder tener ese punteo que nos comprometemos a mandar, pero de por qué no bajar la edad de punibilidad no es capricho, es porque está comprobado, no va a ser la respuesta, no va a traer ninguna solución, no se inventa la pólvora por ahí, y la idea es poder dar argumentos también. Así como el gobierno nacional no puede argumentar, no puede dar ningún dato duro, como planteaba muy bien Vivi, nosotros podemos dar datos duros, por lo menos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y si hay compañeras de otras provincias, podemos colaborar en acercar datos duros, porque hay redes, como la Red Argentina No Baja, por ejemplo, como la Defensoría también de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, la Corte, que tiene este dato duro. Y como planteaban Andrea, Norberto y también el resto de las compañeras que hablaron, este es un tema político, y es político poner o no la agenda de niñez en la cancha. ¿Desde qué lugar la ponemos? Si desde un estado penal o desde un estado social. Y desde lo punitivo como respuesta o si desde los cuidados, desde la promoción y protección de derechos. Y como militantes, desde el lugar que nos toca, tenemos el desafío, digo, es una charla hoy política y compañeras y compañeros que los veo que son militantes de nuestro espacio, de otros espacios políticos, tenemos que recoger el guante. Como militantes en nuestros territorios tenemos la obligación de cuidar a nuestros pibes y pibas y de ofrecerles un Estado que los abrace, no que los castigue. Tenemos la obligación también de, así como decíamos, no castiguemos al pibe o a la piba por el voto a Milei, ahora de vuelta, no castiguemos al pibe o a la piba con un Estado penal que encrudezca, o sea, que encrudezca las penas, que baje la punibilidad, que termine ofreciendo una salida por el lado de lo penal y no desde lo social, que ya los viene matando de hambre a los pibes, que ya venimos con los problemas de desfinanciamiento del sistema de protección. Y en ese sentido tenemos también una responsabilidad como militantes de a nuestra dirigencia ponerle en agenda el tema de la niñez. Desde la dirigencia de las organizaciones, desde la dirigencia que hoy tiene cargos institucionales en el municipio, tenemos un gobernador que apuesta fuertemente a la niñez. Axel no fijó posición pública todavía, pero como decía el general, mejor que decir es hacer. Seguramente la fijará en breve, pero con todo lo que está haciendo ya deja de manifiesto desde qué lugar está con los pibes y las pibas, y los pibes y las pibas se lo devuelven cada vez que va a los territorios. Pero tenemos la obligación de también en cada distrito, en nuestros municipios, poner el tema de la niñez en agenda. Es desde lo más cercano como el barrio, la comunidad organizada y el municipio, hasta dar la pelea también contra este Estado nacional nefasto, que ojalá más temprano que tarde se vaya. Así que nada, está en nosotros también poner este tema en agenda. Bueno, muchísimas gracias, y nos enganchamos en un próximo. Agendate, Clau.
Gracias a todos y a todas. Gracias, Muchas Norberto, Gracias a las Liliana, compañeras Andrea, del todos. organismo también que están ahí, otras compañeras del organismo que se sumaron. Un abrazo a Omar. Gracias, y a Cristina. Dale, serán dados. Besos. Adiós, hasta la próxima. Chao.